La terapia es un encuentro entre dos expertos. Algo que a veces también es necesario dentro del proceso, empoderamiento para la persona, pero también compartir la responsabilidad. No hay terapia si no hay relación terapéutica. Somos psicólogos, pero somos seres humanos también, ¿no? Y también es algo que hemos ido aprendiendo, que hemos ido mejorando, que hemos ido desarrollando. El terapeuta tiene todo el tiempo este papel activo con el consultante, sí de validar, sí de estar abierto a la experiencia, emociones y contenidos de la persona, pero también a generar el cambio. Bienvenidos a El Arte del Cambio, un podcast en donde hablaremos de psicología seria de una manera no tan seria. Acompáñanos a explorar temas actuales y relevantes de la mano de nuestros profesionales, donde compartiremos herramientas de bienestar para tu día a día. Prepárate para iniciar un viaje de autoconocimiento, en donde cada episodio habrá oportunidad de crecer, aprender y sobre todo, cambiar. Bienvenidos al episodio número 2 del Arte del Cambio. Ya el 2, ¿cómo están? Mariela, Iván. Muy bien, muy bien. Un poco menos nervioso que la vez pasada, la ¿Sí? verdad. Sí, me quedé como con esa sensación de que fue divertido, fue padre esto, y hoy vengo con menos nervio y con muchas ganas de compartir el tema de hoy. Ok, Mariela. Súper contenta de estar aquí con los dos y igual seguir compartiendo varias ideas con las personas que han de escuchar este podcast. Y pues nada, ya calentando motores a lo que vayamos a hablar hoy. Súper. ¿Cómo estás tú, Grace? Yo la verdad sí estoy nerviosa. Decían que el segundo iba a ser menos, pero no sé. Así pasa. Así pasa a veces. No, pero bien, también contenta. Creo que, como dices, fue una muy buena experiencia y bueno, pues Aquí estamos. aquí estamos. Y el primer episodio hablábamos un poco justo acerca de por qué hacer un podcast, de la idea, el proyecto, la clínica, ¿no? Incluso también nos presentamos, hablamos un poquito de nosotros, de quiénes somos, qué hacemos. Y pues hoy, ¿cuál tendría que ser el siguiente tema, sí o sí? ¿De qué tendríamos que hablar? ¿De psicología, probablemente? De lo que estamos aquí, hablando de psicología. Yo creo que probablemente tengamos que hablar de psicología, ¿no? De la terapia, amigos. Claro, sí, la terapia. De lo que hacemos, de la terapia, ¿no? Pero justo si queremos como hablarlo desde este enfoque de un encuentro, ¿no? De que la terapia es un encuentro entre dos expertos. Y quisiera saber por qué opinan que es así, ¿no? ¿Por qué diríamos que es un encuentro entre dos expertos? Mari. Creo que desde que estábamos pensando como en este primer capítulo, porque el anterior fue más como presentarnos un poco el piloto, queríamos hacerlo desde una perspectiva que pudiéramos encajar también con estas necesidades que muchas veces tanto psicólogos como público en general que tienen llegan a la terapia como terapeutas o como usuarios, ¿no? Entonces, pensábamos en este título del encuentro porque justo mucho tiempo la psicoterapia ha sido vista como una jerarquía, ¿no? Como esta jerarquía de voy al psicólogo porque no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mis problemas tal vez, y entonces voy al psicólogo a que me diga pues qué es lo que tengo que hacer. Entonces ya creo que desde hablar de un encuentro, que ahorita ustedes también son pues dos excelentes terapeutas, me irán compartiendo sus experiencias. Hablar de un encuentro habla de pues estar como al mismo nivel, ¿no? de nuestro consultante en el sentido de la experiencia humana, ¿no? Obviamente nosotros como terapeutas pues tenemos herramientas profesionales, que obviamente para eso es nuestro trabajo y ayudamos a las personas o hacemos este acompañamiento, pero creo que el encuentro es como primero la presencia, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa en la terapia, que ahorita ya lo iremos platicando, creo que a mí, no sé, pero me viene la palabra presencia, ¿no? Cuando hablamos de encuentro. No sé ustedes. Claro, y justo este encuentro entre dos expertos, nosotros lo ponemos siempre así. Digo, hay dos puntos importantes que para mí me resaltan como este contexto del por qué dos expertos en el encuentro. En primero, como lo mencionaba Mari, muchos de los modelos terapéuticos que tenemos hoy en día y que tienen mucho auge en cuestión de
de importancia, en cuestión de popularidad incluso, ¿no? Muchos de los modelos han sido influenciados por la visión del modelo médico, ¿no? Cierto. Que es esta visión de enfermedad-tratamiento, ¿no? Que ya habrá otros capítulos donde podamos ahondar un poco en esto, pero a raíz, desde este modelo médico o de la influencia del modelo médico, se tiende a generarse esa jerarquía, donde la persona que acude al servicio de psicoterapia se percibe a sí misma como que tiene un problema, como que hay un déficit, un trastorno, una enfermedad incluso, y entonces va con el especialista a que pues le brinde el tratamiento. Entonces esta connotación ya nos pone como en una jerarquía, donde el especialista pareciera que tiene el conocimiento, pareciera que tiene las respuestas, pareciera que tiene la solución al problema del cliente, y entonces le va a enseñar cómo hacerlo. Esa es la visión del modelo médico o la influencia del modelo médico en psicoterapia, que enmarca esta jerarquía donde el profesional está como en un estatus más arriba que el consultante. Y sin embargo hay otro modelo que es algunos de los modelos no directivos, como por ejemplo el enfoque humanista, que a veces es muy poco directivo, donde pareciera que le deja como toda la responsabilidad al cliente, ¿no? Y entonces la terapia gira en torno a lo que el cliente está haciendo en ese momento. Son modelos no directivos y a veces, si no tenemos cuidado, ese tipo de prácticas pone la connotación de la jerarquía al revés. Ahora el terapeuta está como en una jerarquía como un poco por debajo, no directivo, y el cliente es quien lleva prácticamente pues el ritmo, el tiempo y la dirección de la terapia. Desde lo que nosotros trabajamos, que es el modelo contextual, queremos generar esta jerarquía de igualdad entre el terapeuta y entre el consultante. Yo siempre les digo a las personas que llegan, somos dos expertos aquí. Claro. Probablemente el terapeuta es un experto en conducta, ahorita vamos a hablar más de fondo qué es la terapia, pero el terapeuta es un experto en conducta, en el comportamiento, pero el consultante es un experto en su vida. Claro. ¿No? Yo como terapeuta no puedo saber más de la vida de la persona, de lo que ella sabe. Entonces es un trabajo en equipo y por eso decimos que es un encuentro entre dos expertos, donde vamos a ser equipo de trabajo, pues para justamente llegar a los objetivos que se van a plantear, ¿no? Claro, yo creo que también, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirle a mis consultantes, ¿no? Justo eso, que es un trabajo en equipo, ¿no? Que si bien a lo mejor puede haber un psicoterapeuta muy bueno, ¿no? Experto con múltiples diplomados y maestrías y conocimiento y ser el mejor, ¿no? Pero si al final también no hay como una respuesta del otro lado, realmente no, es complicado, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente, y al revés, ¿no? También a veces los consultantes, con algunos es un poco más, no sé cómo decirlo, más fácil, más rápido, quizá por este trabajo también que ellos están dispuestos a hacer, ¿no? Claro. Claro que nosotros no podemos salir del consultorio con ellos, tomarlos de la mano y vivir el día a día allá afuera, ¿no? Entonces, justo es como este trabajo en equipo y colaborativo, ¿no? Que también, lo que decías, pues, uno va guiando, por supuesto, el proceso de la terapia, pero mucho también en parte es de lo que ellos nos cuentan, de lo que ellos nos dicen, ¿no? De lo que ellos comparten. Y justo ahorita que los escuchaba ambos, creo que desde que llega una persona a terapia, porque ni siquiera hemos entrado en materia, solo estamos poniendo como en contexto por qué un encuentro entre dos expertos. Cuando tú le dices a la persona, lo que decías, Omar, tú eres experto en tu vida, yo soy experto como en esta ciencia o esta materia de la psicología, creo que eso también le da mucha certeza al consultante de que puede hacerlo. Saben ustedes que muchas veces hay personas que llegan con esta posición de incapacidad, de decir, no puedo, no sé cómo, tal, y cuando nosotros como terapeutas les decimos, a ver, esto es un equipo, es un encuentro, es algo con lo que tú vas a colaborar activamente, creo que también genera mucha capacidad en las personas, ¿no? Claro. Entonces, creo importante como plantear esta visión. Claro, creo que genera, y primero, algo que a veces también es necesario dentro del proceso, empoderamiento para la persona, claro, sí, pero total. también compartir la responsabilidad. La responsabilidad es compartida porque es un equipo de trabajo,
porque seguramente les ha pasado, y a muchos de los psicólogos o terapeutas que nos puedan estar escuchando, seguramente les puede haber pasado en algún momento que el cliente o el consultante responsabiliza la terapia por los resultados, ¿no? Como de, es que no estoy viendo resultados, pero no hay un compromiso verdadero. Y de igual forma, a veces pasa lo contrario, ¿no? Que los consultantes están comprometidos, quieren trabajar, pero no hay un compromiso por parte del terapeuta. Entonces siempre es una responsabilidad compartida y esto ayuda mucho al trabajo que se va a hacer, ¿no? Por supuesto. Y justo creo que este episodio está pensado en hablar de ambas experiencias, ¿no? Porque creo que finalmente ambas partes, pues somos personas, somos humanos. A veces los psicólogos tenemos más de carga ciertas etiquetas de, pues bueno, tú debes ser o comportarte de cierta forma. Claro, desde nuestra ética eso es esperable, pero también en este encuentro entre dos expertos y en estas dos partes completamente humanas, pues se experimenta muchísimas emociones, contenidos, pensamientos. Entonces, creo que justo por eso la importancia de dedicar este capítulo a hablar de ambas experiencias en estos primeros encuentros en psicoterapia. Claro. Bien. Y ahorita que dices, Mariela, justo estas dos partes, ¿no? Justo a lo mejor estas dos miradas en una primera sesión, ¿no? Hay consultantes que a lo mejor ya han tomado terapia, ¿no? En otras ocasiones, con otros terapeutas, o incluso han hecho como quizá tal vez algunas prácticas que ni siquiera son psicoterapia, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Pero también hay consultantes que no, que es la primera vez que acuden a un proceso, claro, ¿no? Que acuden al psicólogo. Esta primera sesión, ¿cómo es un poco en estas dos miradas, ¿no? ¿Qué nos podrían compartir? Pues yo creo que aquí cada uno hablará de sus experiencias, ¿no? Lo cierto es que no hay un manual, exacto, una receta de cocina. Eso es importantísimo porque una de las críticas que les han hecho algunos modelos en psicoterapia, por ejemplo en el modelo cognitivo-conductual, que es pues del que yo vengo por ahí desde hace algunos ayeres, es la protocolización o manualización del tratamiento, ¿no? Lo cierto es que ahora estamos dejando un poquito eso y esto va a depender pues de cada caso, de cada circunstancia, claro, de cada encuentro, porque aunque sean sesiones con el mismo consultante, son sesiones totalmente distintas, ¿no? Cierto. Entonces, como dice Mari, vamos a hablar desde nuestra experiencia, no quiere decir que esto sea un manual que se tenga que seguir. Mari, compártenos tu experiencia. Sí, yo creo que, a ver, si vamos a hablar como de este encuentro y me gustaría empezar a compartir como esta parte del ser terapeuta. En mi experiencia puedo decir que ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Yo creo que cuando empecé a ejercer la psicoterapia era con mucho miedo, ¿no? No quiere decir que ahora ya no lo sienta, pero creo que se ha ido transformando más como en un valor, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En algo que es tan importante en mi vida ejercer que pues puede más que ese temor que a veces de qué voy a hacer, qué me voy a encontrar con una persona, con un caso, porque justo desde este modelo de terapia que nosotros trabajamos en la clínica, que son las terapias contextuales, pues tratamos de ver a la persona, o bueno, no tratamos, buscamos ver a la persona pues en todo su contexto y con todas sus características, no a través solo del problema que traía terapia, ¿no? Entonces, creo que cada vez a través de los años eso me ha implicado estar más abierta a lo que suceda. Como decía Omar, no tener en la mano manual de sesión 1 con el que ya sé qué tengo que hacer. Y a veces creo que también es muy válido decir, no sé qué me voy a encontrar en este primer encuentro con esta persona, con esta primera sesión, y estar abiertos a eso, ¿no? Estar abiertos a la experiencia. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho a conectar con la gente, ¿no? A ser más genuina, tal vez no totalmente, porque siempre va a haber cosas que como terapeutas tengamos que resguardar, una línea de profesional y demás, pero creo que ser más genuina en este encuentro, ¿no? Entonces, creo que a través del tiempo, esa ha sido una práctica que me ha ayudado muchísimo a explorar, a conocer a la persona, al problema que la persona trae para que podamos ver qué hacemos juntas. Entonces, creo que desde ahí ha sido una experiencia que sigo trabajando, ¿no? Y que creo que también es una habilidad que se va desarrollando, ¿no? Claro. Porque somos psicólogos, pero somos seres humanos también, ¿no?
o sea, todo se aprende, ¿no? Y también es algo que hemos ido aprendiendo, que hemos ido mejorando, que hemos ido desarrollando. Y algo que platicábamos, ¿no? De repente sí está uno quizá con tus preguntas que si bien no las llevas escritas, quizá están aquí, ¿no? Y es como, ok, tengo que preguntar tal y saber de tal, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro caso que le solicitamos una preentrevista, ¿no? Tenemos contexto como un poquito del caso. Entonces, de repente sucede que vas con una idea, ¿no? Pero justo esto, ¿no? Como estar presente. Creo que a veces eso se olvida, a veces totalmente. Un poco, ¿no? Y justo cuando estás aquí con qué tengo que hacer, decir, preguntar, bueno, ya perdiste esta conexión con la persona. Ese encuentro. ¿No? Ese encuentro. Y que justo a lo mejor escuchar, ¿no? Y estar ahí, eso mismo es lo que también te va a dar, ¿no? Las herramientas, etcétera, para saber qué está pasando, ¿no? Aquí y ahora con él, porque bien dices, ¿no? Bueno, puede ser en la primera, pero en la segunda, en la tercera y cuarta igual es como... Va cambiando. Va cambiando, ¿no? Claro. Entonces... Fíjate que yo antes, como les decía, vengo como desde un entrenamiento, un modelamiento como muy clínico y muy apegado al modelo enfermedad, médico-enfermedad. Y antes yo sí me acuerdo que estaba más preocupado en las primeras sesiones por intentar descifrar o encontrar las claves para el diagnóstico. Si ya venían con diagnóstico, trataba de hacer como una descripción, ¿no? de los síntomas, de los problemas, porque eso es lo que te decían en esas formaciones, ¿no? Y si venía sin diagnóstico, pues tratar de encontrar ese diagnóstico, ¿no? Entonces era mucho centrarme en el problema y pues obviamente a veces, y debo confesarlo, hace muchos años yo me veía a mí, pareciera que estaba haciendo un interrogatorio del Ministerio Público, ¿no? Simplemente preguntas y preguntas y preguntas. Eso obviamente fue cambiando con los años. Y hoy en día les puedo compartir que a mí en lo personal casi procuro no tomar notas durante la sesión de terapia. Tengo ahí el dispositivo donde tomo notas, listo, preparado, y solo tomo notas en caso de ser necesario y información que crea que sí necesito tomar notas. Pero para mí es importante, como dices, estar ahí, en contacto con la persona, mirar a los ojos a la persona, tratar de observar su lenguaje no verbal, todo lo que comunica, incluso con los silencios, con la distancia. Y para mí es como estar abierto a recibir la información primero antes de empezar a interpretarlo, antes de empezar ya a hacer análisis, ¿no? Como lo mencionaste, nosotros damos una primera entrevista que es por escrito, la persona la contesta antes de entrar. Generalmente yo la leo, la reviso un día antes de la terapia para poder tener panorama, pero trato de que en ese momento, aunque tenga como información previa, entre como con una visión más abierta de poder, con curiosidad, mirar qué es lo que me voy a encontrar en la situación que tengo de frente. Y como dice Mari, estar abierto y tener un panorama más amplio. No solo centrarnos en los síntomas, en los problemas, sino como dice, siempre en nosotros está la pregunta de ¿y esto cómo le funciona al consultante? ¿Qué está pasando en su contexto? Entonces ahora es como un poco menos estructurado y también creo que genera más conexión, ¿no? Sí. Además, bueno, ahora que decías esto, pensaba en que, bueno, muchas personas que nos pueden estar escuchando y justo hacemos este podcast para compartir ambas experiencias, bueno, está este estigma de los psicólogos solo escuchan, ¿no? Y creo que hacemos mucho más que eso, que si bien escuchar, creo que es una labor súper importante y ardua en nuestro trabajo, y sobre todo no solo es escuchar por escuchar, como decías, Omar, nosotros vamos elaborando todo un mapa, digo yo, en nuestra cabeza tal vez de lo que vamos a intervenir con el cliente, pero antes de eso yo me iría un poco, o a la par de eso, estás sintiendo, ¿no? Seguro que les ha pasado cuando un consultante llega y te está contando tal experiencia. Yo a veces, tal vez no en la primera sesión, a veces sí desde la primera sesión, depende del match que haga con la persona en la relación de terapia, pero a veces yo les digo, real, me duele, o sea, puedo sentir lo que me estás diciendo, ¿no? Y yo no estoy en tu piel, yo no estoy viviendo real lo que tú vives,
pero de verdad es esta presencia, como decían ustedes, en este encuentro humano, ¿no? Por eso me encantó el título de El encuentro entre dos expertos, porque claro, estamos aquí haciendo toda una labor de exploración, no centrarnos solo en el problema, sino encontrar para qué le sirve, para qué le funciona a la persona, cómo ha llegado hasta ahí y demás, pero al mismo tiempo estamos experimentando todo esto conjunto a la emoción, ¿no? A esta experiencia. Y bueno, generalmente a mí me ha pasado que incluso hay sesiones de las que salgo más cansada, ¿no? Bueno, como energía, en la energía, ¿no? Como un bajón. Entonces, yo creo que es un encuentro maravilloso y que a lo mejor se ve que solo estamos sentados, pero está pasando mucho más que eso, ¿no? Sí, sí, conocer a la persona, ¿no? Y esta humanidad de la que hablas, porque justo pues somos humanos también, pero justo esta humanidad es la que nos hace conectar también con el otro, ¿no? Gracias también a eso. Y bueno, les preguntaría ahora también, ¿por qué? ¿Por qué tomar terapia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Es importante? ¿Por qué es necesario? Yo creo que eso es pasar también un poco al terreno, ¿no? De la experiencia del consultante. En mi experiencia he tenido mucha gente que para llegar a dar este paso de tomar terapia les ha llevado mucho tiempo, ¿no? Sí. Les ha llevado mucho tiempo y hay muchas variables de por medio para que una persona llegue a terapia. Antes de pasar al por qué, ¿no? Hay mucha gente que sabe que la necesita, es más, que quiere, pero hay muchas formas en que esto puede complicarse, ¿no? El tema de la economía, el tema de personas que buscan y llegan a la terapia y se encuentran con malas prácticas en la profesión, que lamentablemente pues también dentro de nuestro campo de la psicología está poco regulada esta parte de la práctica, etcétera. Otras vicisitudes, pues bueno, de pronto los horarios, hoy está muy de moda, pues bueno, no de moda, pero ya más en vanguardia como la terapia online, ¿no? Gracias a eso pues podemos llegar a más personas y demás, pero creo que previo a que la persona llegue puede encontrarse con todas estas variables, más aparte el miedo de llegar, ¿no? De sé que tengo que tomar. Apenas escuchaba yo a una persona que justo de una primera cita y me decía, es que yo desde hace mucho sabía que tenía que venir a terapia, pero no sabes, Mariela, el miedo que me daba venir a hablar de esto que me está pasando en mi vida, ¿no? Y bueno, yo le decía, creo que pues el primer paso no es resolverlo, ¿no? Sino el que estés aquí, ¿no? Eso es lo más valioso. Entonces, creo que hay muchos consultantes que llegan con ese miedo, con esas preguntas, y es ahí que también nosotros abramos estos espacios para sensibilizar a los profesionistas que nos escuchan, ¿no? Porque yo siempre digo, tomar y acompañar a una persona no es tomar un caso, no es tomar un problema, es acompañar la vida de una persona, ¿no? Y que claro, la influencia que puedes tener en esta persona es impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente sabe que puede tomar terapia, debe tomar terapia, pero todo lo que implica en el camino a veces cuesta mucho, ¿no? Yo creo que también sí hay muchas personas que es como este miedo a qué me va a decir, ¿no? Claro. A sentirse quizá también juzgado, ¿no? Personas que a lo mejor están en ese contexto, ¿no? De juicio por muchas razones y es como, bueno, quizá también el psicólogo me va incluso como a regañar, a decir, y como decías, bueno, desgraciada y desafortunadamente a veces sí pasa, ¿no? Yo también me he encontrado, ¿no? Con personas que es como, ya había yo tomado terapia, pasaron muchos años antes de volver a hacerlo y cuando preguntas por qué es como, bueno, pues es que se la pasaba diciéndome que pues que no era así, que estaba mal, que por qué otra vez, ¿no? O sea, entonces, claro, pues, ¿quién va a querer ir a un espacio y a un lugar con una persona que te está diciendo que está como quizá invalidando tu vivencia, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Mira, hace rato mencionabas como esta situación de que a veces algunos consultantes llegan con experiencias ya previas de la terapia, y que algunos pues es la primera vez que acuden. Para mí en la primera sesión algo importante y con lo que generalmente abro la sesión, pues justo es explorar y preguntarles un poco esta experiencia, ¿no? Para poder sondear y explorar cuáles son estas experiencias,
que muchas veces son buenas, muchas veces también son desagradables, y a mí también como terapeuta me permite a lo mejor ver qué cosas pudieron funcionar y qué cosas no pudieron funcionar con ese consultante en particular, ¿no? Pero para mí algo importantísimo es explicarle a los consultantes qué se hace en la terapia. Porque incluso si no tienen experiencia, si es la primera vez que vienen a terapia, yo les pregunto, bueno, ¿y qué te imaginas que vamos a hacer aquí? ¿No? ¿De qué va el trabajo de la terapia? ¿Por qué? Porque, como lo han mencionado, este tema o esta práctica tiene muchos mitos, muchos tabús todavía. Y en realidad hay gente que a veces llega a la consulta pensando que tú le vas a decir qué hacer, Claro, sí. pensando que tú le vas a dar consejos. Está esperando un consejo de ti, está esperando que a veces le digas qué hacer. O hay gente que viene o que piensa que solo lo vas a escuchar, ¿no? Y bueno, lamento decirlos a los que así lo crean allá en casita, eso no es la terapia, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, no, nosotros no decimos consejos, no damos consejos, no te voy a decir qué hacer. Entonces, ¿qué hacen, Omar, no? Yo lo explico de esta forma, muy a lo mejor concreta. Yo les digo a los consultantes, a ver, la psicología es el estudio de la conducta, ¿no? El estudio del comportamiento, eso es la psicología. Algunos pueden decir el alma, el estudio de la mente, para nosotros es el estudio del comportamiento, ¿no? ¿Por qué un organismo, un ser humano, se comporta como se comporta? Entonces, algo importante también que hemos resaltado en el capítulo anterior, los terapeutas tienen que estar especializados en el comportamiento en el área de la salud, de lo saludable. No todos los psicólogos tienen esta expertise, ¿no? Entonces los psicoterapeutas son psicólogos que se dedican a estudiar esta conducta. Y les digo, las personas que vienen a terapia no son las personas que tienen problemas porque todos tenemos problemas, solo que algunas personas pues no deciden ir, ¿no? No son las personas que están locas, ni que están mal, ni que están desreguladas, sino hay veces en la vida en que ciertas problemáticas que tenemos, como todos, las herramientas con las que yo cuento, las herramientas que me dio la vida, que me enseñó la vida, que me proporcionó la vida o mi historia, las herramientas ya no están surtiendo el mismo efecto que yo quería o que yo quiero. Ya no me están llevando a donde quiero ir. Entonces, aunque yo tengo herramientas de afrontamiento, aunque yo estoy haciendo cosas, no están dando el resultado que espero. Y generalmente se siente una experiencia como de estar atrapado en un círculo vicioso, ¿no? Donde es más de lo mismo. Entonces yo les digo, creo que ahí a veces es momento de ir a terapia para poder hacer equipo con un experto que pueda ver las cosas desde afuera, ¿no? Y que entre ambos se pueda estudiar pensamientos, emociones, respuestas, formas de interactuar con el mundo, entorno, y ver todas estas variables para ver primero cómo se ha dado esa problemática, la que sea, cómo se ha generado, ¿no? El origen, y no menos importante, cómo se está manteniendo hoy en día. ¿Qué factores es lo que mantiene esa problemática? Y una vez teniendo clara esa situación, ahora sí entonces vamos a poder echar mano de todas las técnicas, las estrategias, las tecnologías, los mecanismos de cambio para que la persona llegue a los objetivos que ella solita se va a plantear, claro, ¿no? El terapeuta solo propone el contexto. Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces desde la primera sesión ya están dando técnicas, ya están dando herramientas, cuando no conocemos qué onda, ¿no? Claro. Entonces, para mí, eso es algo que explico para que tengan claro qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un equipo de trabajo donde vamos a analizar primero el problema, vamos a entenderlo, vamos a explicarlo y después vamos a generar pautas de cambio, ¿no? Entonces, sí, ese es un poco. La terapia vista, Omar, porque me encantó la explicación que has dado, pero es que es realmente importante que la gente lo sepa y somos nosotros, como estos agentes de contacto directo con las personas, quien debemos promoverlo, ¿no? Claro. Es súper importante porque a veces la gente llega y los mismos terapeutas, sobre todo cuando terapeutas que están iniciando, por si alguien de ellos me escucha, como el terapeuta quitamales, ¿no? O la terapia quitamales, por así decirlo. Es decir, vienes aquí al espacio de la terapia para que te sientas mejor. Y realmente muchas veces eso no ocurre en las sesiones. A veces nuestros consultantes no se sienten mejor a priori, ¿no? Es decir, porque es un proceso. Claro que el camino está orientado hacia allá, pero a veces hay sesiones en las que eventualmente eso no será posible. Y no quiero como ser muy larga en mi ejemplo, pero trataré de hacerlo porque me encanta cómo lo has explicado y mientras lo
lo decías, yo pensaba en el ejemplo de una metáfora que usamos mucho en terapia justo para explicarles a los consultantes cómo vamos a trabajar en equipo, que es la metáfora, una metáfora muy conocida en la terapia de aceptación y compromiso de la escalada de la montaña, que seguramente se la saben, ¿no? Para quien no la conozca, brevemente la describo. Pues explicamos esto que has dicho, Mar, de esta forma metafórica. Le decimos a la persona que ella va a escalar una montaña y que esa montaña, bien que mal, es conocida para ella. Las personas han intentado subir esa montaña representa como eso que han querido conseguir, eso que quieren alcanzar, eso que es importante en su vida, llegar a la cima para ellos es importante. Sin embargo, cada vez que han querido subir a la montaña, se encuentran obstáculos y pues se quedan atorados o se acaban bajando, no, ya no subo, ¿no? Y eso en la vida real les pasa a las personas, a nosotros incluso, ¿no? Yo quiero subir la montaña de mis conflictos de relación de pareja, quiero subir la montaña de mis conflictos laborales, no sé, de me siento mal con tal comportamiento, ¿no? Y por más que trato de subir la montaña, me atoro y me atoro y me atoro y me estanco y me caigo y me regreso y al final la persona pierde tanto tiempo intentando subir a la montaña o implementando las mismas estrategias que la vida le ha dado y que al final gasta mucha energía en esto, ¿no? Entonces yo les explico a los consultantes, es como vamos a intentar subir tu montaña utilizando estrategias diferentes. Identificar cuáles son las que estás utilizando y no están ayudando, no te están funcionando y vamos a echar mano de otras, ¿no? Claro. Entonces, también les pongo el ejemplo que el rol del terapeuta es acompañar cuando él suba la montaña. Yo les pongo un ejemplo como de, bueno, imagínate que tú subirás tu montaña y a la par de esa montaña hay otra y yo estaré desde ahí, ¿no? Y cada vez que tú subas, yo te iré acompañando e incluso de broma a veces les digo, y te voy a echar porras, ¿no? De Ana, tú puedes, aquí estoy contigo, ¿no? Y incluso esto les da risa, pero es como el que no se sientan solos en subir esta montaña. Creo que eso es parte de la relación terapéutica y que sobre todo pues la persona llegue a esa cima, a eso a lo que quiere orientar su vida. Claro. Y también les explico o les hago saber que será cansado a veces subir esa montaña. Y acá quiero hacer una anotación, porque hace rato decías que muchas veces los consultantes se sienten juzgados, ¿no? Nosotros en esto que has explicado muy bien, Mari, dos cosas. Uno, no es que estén mal las estrategias que están poniendo en marcha las personas. Nosotros entendemos que son estrategias que en algún otro momento, en algún otro contexto, le funcionaron, le sirvieron, claro. Por eso las aprendieron y que probablemente les sigan funcionando y sirviendo en otros contextos. Solo en el contexto en el que están teniendo el problema, pues no está funcionando, ¿no? Y dos, no juzgamos. ¿Por qué? Porque la persona tal vez hace lo que ha aprendido. Hay una frase que dice, todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, siempre les digo, claro, si no haces otra cosa es porque todavía no has aprendido a hacerla, no sabes hacerla. No tienes por qué saberlo, por eso estamos aquí. Y es justo este escenario, para mí, como de aceptación, como un escenario el contexto de la terapia que es como muy de contención, donde se permite generar ese espacio para aprender nuevas habilidades, ¿no? Claro, y también aclarando un poco, si es obviamente no este juicio, que no existe este juicio, pero no por eso significa que entonces, lo que decías, ¿no? Entonces vamos a escuchar, simplemente escuchar y que todo siga igual, ¿no? Claro. La idea es también hacer un cambio, ¿no? Totalmente. Que ellos puedan hacer un cambio. ¿Cómo? Pues viendo a lo mejor también que esta montaña tiene quizá otros lados, ¿no? Quizá a lo mejor se puede subir desde otro lugar, ¿no? Claro. Y es la misma montaña, ¿no? Pero si este camino no se puede, bueno, mira, ¿no? O otras estrategias, otras herramientas, etcétera, ¿no? Entonces sí es como sin juicio, solo sí, pero sí viendo estas otras opciones. Claro. Y también tú decías hace rato, ¿no? A veces psicólogos o psicoterapeutas que desde la primera sesión quieren hacer técnicas, ¿no? Intervenir, etcétera. Pero a veces también sucede que los mismos consultantes, ¿no? En una primera sesión justo quieren
hacer un cambio, ¿no? Quieren que todo sea distinto, quieren... Ya no sentir. Exacto, sentirse mejor cuando acaba la sesión, ¿no? Y si no sucede, entonces la terapia no sirve, ¿no? y a mí me gusta también mucho decirle a mis consultantes, tú decías, ¿no? Esto de la montaña. Yo les digo mucho también, me encantaría, y no saben cuánto, que las varitas mágicas existieran, ¿no? Y poder sacarla y decir 3 palabras y que esto que sientes o que estás viviendo desaparezca. Y es genuino, ¿eh? Me encantaría porque la usaría hasta conmigo incluso, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. La terapia tiene que tener un equilibrio constante entre validación y cambio. Claro. No puede ser todo validación, porque si no, no hay cambio. Y no podemos orillar o empujar demasiado rápido al cambio sin validación, porque entonces es aversivo para la persona, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues siempre tenemos que jugar en esto. Y también, bueno, hacer la aclaración. Sabemos que hay muchos contextos en donde no tenemos mucho tiempo y a lo mejor en una sesión tengamos que procurar hacer lo que más podamos. ¿A qué me refiero? Hay veces que en el servicio público hay psicólogos que seguramente ven una vez solamente a un consultante y tienen que tratar de dejarle lo que más puedan. Que ven una vez al mes o una vez cada 2 meses a los consultantes. Sé que a veces muchas cosas salen fuera de nuestro control, pero en el mejor de los casos es importante tener el contexto y el tiempo adecuado y también darle tiempo al proceso. Si es una intervención en crisis, pues bueno, vamos a tener que hacer lo que podamos con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Eso es importante. Y justo creo que también es lo que decías hace un momento de la protocolización a veces, bueno, no es lo mismo. Claro. En diferentes circunstancias, ¿no? Y justo también es como terapeuta estar abierto a esta experiencia, a estar con él y ver, bueno, justo, ¿no? Cómo puedo intervenir. Oye, Mariela, hace ratito, bueno, ahorita igual decías o hemos mencionado como esto de la relación terapéutica, ¿no? Ya. ¿A qué te refieres? ¿Qué es? Sí. Buena pregunta. Justo este capítulo estamos hablando de la terapia y creo que no hay terapia si no hay relación terapéutica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo puedo enlazar como una lluvia de ideas a esto de la relación terapéutica. La primera que decía era presencia, ¿no? Antes de entrar a arreglar, como si fuéramos a quitar o a poner algo en la persona, que no es la idea. Creo que el primero es el conocimiento de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y eso implica presencia, el estar en ese momento con la persona, ¿no? Con lo que sea que esté sintiendo, pensando. Y justo lo que decía Omar es validar, es la apertura a la presencia o a la aparición de cualquier experiencia de la persona, emociones, pensamientos, verbalizaciones, y que muchas veces en ese encuentro nos damos cuenta que la persona tal vez está haciendo verbalizaciones muy duras respecto a ella, respecto al mundo, incluso respecto al mismo terapeuta, ¿no? Ha habido veces que consultantes que me dicen, Mariela, es que tú no me estás entendiendo, ¿no? Y en todo caso, lo que a mí me ocupa es explorar un poco cuál está siendo su experiencia conmigo, que tal vez tiene esta impresión de que no la estoy entendiendo, o que también puede ser parte de lo que la persona está experimentando y esa frustración y tal, y que también es válido, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con relación terapéutica? Justo como a esta interacción que va a ser prácticamente la herramienta de trabajo, sea el modelo que utilices en la psicoterapia. Pero creo que sobre todo el modelo que nosotros trabajamos, en el que nos seguimos especializando dentro de las terapias contextuales, creo que es una herramienta con mucho auge, no visto desde algo romantizado, de ay, el terapeuta cuida y solo valida, como decía Omar, sino el terapeuta tiene todo el tiempo este papel activo con el consultante, sí de validar, sí de estar abierto a la experiencia, emociones y contenidos de la persona, pero también a generar el cambio, que dentro de esta relación de terapia, este intercambio de la persona, de lo que me dice, de lo que yo le digo, del cómo se mueve, por ejemplo, ahora mismo que Omar se ha movido, me dan ganas de moverme, ¿no? Que si sonríe, sonrío con él, ¿no? Que si llora, tomo una postura, como este lenguaje, todo, tanto corporal como el lenguaje a priori entendido como este intercambio, ¿no? Que hay entre el consultante y el terapeuta. Todo esto es herramienta de trabajo,
¿no? Y entonces en la relación terapéutica se va generando como también estos principios para el cambio que la persona va a tener, ¿no? Como el cómo se verbaliza. Hay personas que, por ejemplo, seguro que les ha pasado, dicen, pues es que siempre me han dicho que llorar está mal, ¿no? Y entonces resulta que en el contexto de terapia la persona puede sentir que es válido llorar, ¿no? Desde la postura que el terapeuta toma, ¿no? Como está bien, ¿no? Yo sé que tal vez allá afuera el mundo ha castigado o ha criticado o ha juzgado cuando lloras, pero está bien, ¿no? Y sentir está bien que lo hagas aquí, abre una puerta, ¿no? Una experiencia diferente para que el consultante pueda vivirlo de forma diferente cuando nuevamente regrese al mundo, ¿no? Claro. Entonces, creo que yo no diría que la relación terapéutica es una herramienta, yo diría que la misma relación terapéutica es la terapia, ¿no? Claro. O sea, todo el tiempo estamos en cambio, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto, la explicación que hace FAB, la psicoterapia analítica funcional, que es uno de los modelos con los que más trabajo, de los que más me apego. A ver, el estar viendo constantemente a una persona en un episodio, en un lapso de tiempo, pues, de alguna manera hace que al relacionarte se genere un vínculo, ¿no? La relación terapéutica es un vínculo distinto, esto es importante aclararlo tanto para los consultantes como para los mismos terapeutas, porque me ha tocado conocer a psicólogos que se vinculan no desde la relación terapéutica y pueden creer que ya son amigos o que son cuidadores. Sí. La cerveza, Se ¿no? van por el café, la cerveza, Claro. y ya están ahí incluso hasta como cuidadores, ¿no? El consultante tiene 3, 4, 5 crisis emocionales en la semana y le marca al terapeuta y el terapeuta responde como si fuera el amigo que te contesta a las 2, 3 de la mañana. Claro. Pero bueno, y a veces yo creo que eso es a lo que se refiere a Mari con romantizar un poco esto. Pero es una relación distinta. El terapeuta no es un amigo, el terapeuta no es un cuidador, Un consejero. un consejero. Claro. El terapeuta es un terapeuta y tiene una relación distinta. Pero no por eso no quiere decir que sea una relación genuina y a través de un vínculo. Claro que el estar viendo constantemente a una persona, ¿no? Una vez por semana, ¿no? Y algo para mí importante, que es de lo que habla Fab, es el mostrar esas vulnerabilidades. ¿Sabes? Yo creo que el terapeuta el consultante llega con su vulnerabilidad de frente. Y el hecho de que el terapeuta pueda contactar con esa vulnerabilidad y también poner sus vulnerabilidades enfrente, ¿no? ¿Por qué? Porque en las terapias contextuales partimos de la idea de que las mismas trampas conductuales, las mismas problemáticas, si bien en formas diferentes, pero que le ocurren al consultante, también le ocurren al terapeuta. También tenemos miedo, también nos frustramos, también las cosas no nos salen, etc. Entonces, si logramos conectar con la vulnerabilidad de la persona y también permitirnos como terapeutas tener esa vulnerabilidad enfrente, los vínculos significativos en la vida se dan a través de la vulnerabilidad, ¿no? El permitirse ser vulnerable ante el otro y saber que el otro va a cuidar esa vulnerabilidad. Creo que ahí es donde conecta una relación, un vínculo estrecho entre consultante y terapeuta, y desde el cual, como lo dice Mari, van a surgir cosas, ¿no? Y desde ahí, desde esta interacción, podemos moldear comportamientos, proporcionar estrategias que, si logran ser eficientes dentro de la propia terapia y la interacción, es un poco más fácil que el consultante aprenda esas estrategias, por decirlo de alguna forma, y ahora salga al mundo con esas estrategias, a interactuar con las personas que son significativas en su vida. Y desde ahí viene el cambio desde la relación terapéutica. Fue una forma muy sencilla de explicarlo, pero esto es de lo que habla Fab y trabajamos mucho con la relación terapéutica. Claro, es lo que nos pasa incluso en el mundo con personas que conocemos, ¿no? Claro. Hay personas a las que les tenemos más confianza, ¿no? Que hay un vínculo más estrecho y entonces lo que nos dicen generalmente lo escuchamos y pues incluso lo podemos poner en práctica, ¿no? Y no así con personas que nos digan algo que no confiamos o que su forma de ver la vida y el mundo pues no va mucho con nosotros. Entonces pues generalmente es como, ok, pero no lo tomamos, ¿no? Creo Claro. que esto pasa un poco en terapia, ¿no? Esta
esta confianza, que ellos sepan y sientan que es un lugar seguro, ¿no? Que genuinamente nos importa y nos preocupa, ¿no? Cómo están y que podemos y queremos ayudarlos, ¿no? O aportar. Y creo que esto es una clave, Grace, para las personas que no son terapeutas y nos escuchan. Creo que esta es una clave de cómo, voy a decirlo así, cómo sentir que estás con el terapeuta adecuado, ¿no? Que sea un lugar seguro. Creo que eso es súper importante, porque también me he encontrado con muchas experiencias de mis consultantes que vienen justo de experiencias muy duras, ¿no? Incluso donde se han sentido ofendidos, juzgados, o de estos terapeutas, no sabría cómo llamarles, pero con falta de ética tal vez, que desde la sesión 1 es como, ya te estoy diciendo qué vas a hacer, ¿no? Y genera más frustración en las personas porque justo llegaron a la terapia, porque tal vez eso que el terapeuta le está diciendo que tiene que hacer es lo que le cuesta hacer. Entonces creo que eso es una clave, como decía Omar, del vínculo, del lugar, del espacio, de esa relación, ese encuentro, que sea un vínculo seguro. Y me encantó lo que ha dicho Omar, y de verdad me quedé pensando, creo que dejé de escucharte por un momento, Grace, porque me quedé pensando en lo que dijo Omar en cuanto a lo que hice la terapia analítica funcional, que es cómo mostrar también la vulnerabilidad del terapeuta, ¿no? Quiero comentarles rápido algo. Hace días, la semana pasada creo, tuve una sesión súper sensible con una consultante que por privacidad de datos obviamente no voy a decir quién y no voy a poner tanto el contexto, pero bueno, hablo un poco de su historia, cómo a ella le cuesta mostrar y pedir afecto y demás. Y al final de la sesión siempre termino con la pregunta de ¿cómo te vas? ¿Necesitas algo más? Y me dijo, sí necesito algo, lo cual se me hizo impresionante porque casi nunca lo dice o nunca lo había dicho. Y le digo, dime. Y me dice, ¿me puedes dar un abrazo? ¿No? Y pongo contexto, ese día yo venía de un día caótico, o sea, era de esos días que te paras con el pie izquierdo, así estaba yo en ese día. Como que usualmente no pasa en la vida de Mari. Usualmente no pasa en mi vida. En la vida de Mari. Y entonces creo que fue una sesión que me tocó tanto, ¿no? Como en esta vulnerabilidad que decía Omar. Y cuando ella me pidió el abrazo, de verdad que se me llenaron mis ojos de lágrimas, ¿no? Claro. Y la abracé tan fuerte, o sea, ella me dio el abrazo, yo la abracé y justo ahí vi también esa vulnerabilidad mía de, oye, también no has tenido un buen día, tal vez también ha sido este abrazo una necesidad tuya y justo ahora lo estás contactando porque una consultante tuya te lo pidió, ¿no? Entonces, creo que eso es lo hermoso de nuestro trabajo, sin dejar de lado, obviamente, la parte del cambio. Por eso este podcast se llama El Arte del Cambio, promover ese cambio, pero creo que es justo a través de estas interacciones que vamos teniendo con las personas, ¿no? Claro. Solo quería compartir esta experiencia. Sí, y que justo también saber que cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Totalmente. Que por supuesto tus consultantes se encuentran con una forma muy particular, ¿no? A diferencia de con Mariela, a diferencia mía, por supuesto, ¿no? Y que eso también es parte, ¿no? de esta relación terapéutica también, ¿no? Tú decías, ¿cómo saber que estás con el terapeuta correcto? Bueno, o sea, quizá también te sientes cómodo, te sientes en confianza, te sientes, ¿no? Y saber también que sí, que no todo es para todos y que sí, quizá también aceptar que no a todos quizá nuestra forma muy particular es lo que les viene bien, no sé qué piensen de esto. Sí, y yo creo que aquí haría bien darlos unos minutos. Probablemente este tema ha sido muy extenso y lo hablábamos antes de entrar a grabar. Probablemente tengamos que hacer una segunda parte porque creo que es un tema de apertura muy interesante. Pero esto que dices creo que también nos lleva a hablar unos minutos del otro lado, de la experiencia de los consultantes, porque ahorita hemos estado hablando mucho de nuestras experiencias, pero ¿qué pasa del otro lado con la experiencia del consultante, ¿no? Muchas veces es difícil llegar a la conciencia
o a aceptar, si quieren verlo así, que hay una necesidad, ¿no? De decir, necesito ir a terapia o necesito hacer algo, no puedo seguir en esta circunstancia. Creo que para llegar a ese punto probablemente tuvieron que pasar muchas cosas, porque no siempre es fácil. A mí en lo personal me ha costado a veces mucho trabajo llegar a ese punto de vista, y mis mejores amigas lo saben a veces, como Mari. Es difícil llegar a ese punto, pero una vez que uno llega a ese punto de decir, ok, necesito hacer algo, no puedo seguir en esta situación, después viene una sensación de incertidumbre, de decir, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? Generalmente sabemos como de, ok, necesito un psicólogo. Ajá. Pero mucha gente no sabe que hay estilos de terapia, tipos de terapia, especializaciones, ¿no? Y ahí es donde es difícil porque te encuentras con un mar de posibilidades y muchas veces no por una mala elección, sino por falta de información, tomando elecciones o caminos que a lo mejor no son los adecuados para mi situación, ¿no? A mí me pasó como consultante en la universidad, donde yo tenía la necesidad de tomar terapia, tenía que solucionar algunos temas en mi vida, ¿no? Llegué al centro de atención de terapia de ahí de la universidad, porque pues había apoyo para estudiantes, era más barato y demás, y pues obviamente me tocó con la persona que estaba disponible, ¿no? Y la verdad es que no me gustó mucho, no me sentí tan cómodo, porque obviamente ni siquiera sabía como qué tipo de terapia era, qué enfoque era, ¿no? Y tal vez digo, a lo mejor esta persona era su estilo. Y no estoy diciendo que esa terapeuta haya sido una mala terapeuta, sino tal vez no nos adaptamos al estilo. Pero hacía como, creo yo, como ahora lo veo, como en un intento de rapport, hacía como muchos comentarios como para hacer más ligera la situación, como un poco de broma, un poco de risa. Y la verdad, en ese momento a mí no me gustó cómo me sentí, porque sentí como si no le estuviera dando seriedad a lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, anduve ahí buscando y creo que en esa búsqueda de con quién me voy a ir sintiendo, porque es más como un ensayo y error, en la elección de tomar terapia o en la elección de tomar terapia o elegir terapeuta, pues muchas veces la gente se cansa. Muchas veces la gente llega desgastada en ese camino de elección de terapeuta y también creo que sería importante poder, a lo mejor como ahorita Mari compartió una pauta de cómo poder saber con qué terapeuta estoy, dar a lo mejor algunos tips o algunos contextos, claves contextuales para que la gente sepa un poco por dónde ir en el camino. ¿Qué opinas, Mari? Sí, porque en el mejor de los casos regresan a terapia, ¿no? Pero muchas veces, muchas personas que ya intentaron, sí es esta idea como de es que no sirve, ¿no? Mucha gente de verdad lo piensa, es que en la terapia no sirve, ¿no? Es perder tiempo, es perder dinero, es perder energía y no sirve. Claro, porque por las experiencias que tuvieron, ¿no? Entonces, no solo a veces llegan cansados y desgastados, sino a veces no llegan, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Como que nos puedas compartir. Yo creo que, pues bueno, ya casi se nos acaba el tiempo y me gustaría cerrar con esto porque hemos hoy compartido que este encuentro es a disposición, obviamente, de que la persona llegue a la terapia y que permanezca. No hay terapia si la persona no regresa y no permanece, ¿no? Entonces, ya decía yo cerraría con esto, que las personas que están buscando pues la terapia, un terapeuta, yo creo que primero es súper, súper importante informarse de la formación de su terapeuta, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando, no me gusta utilizar como ejemplo en el modelo médico, pero es lo que tenemos más al alcance para entenderlo? Cuando tú quieres ir con un médico especialista, no un médico general, el médico general te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes tal tema gastritis, ¿no? Bueno, tienes que ir con un gastroenterólogo. ¿Qué haces? Te informas, ¿no? Oye, tú eres experto eres gastroenterólogo. No, yo soy oncólogo. Bueno, entonces, ¿por qué has de ir con un oncólogo que aunque es médico, no es especialista en algo que está afín a tu necesidad? Entonces, yo creo que aquí muchos terapeutas pueden abrumarse con esto, pero es importantísimo que el consultante busque cuál es la formación de la persona con la que vas a hacer este encuentro y este acompañamiento, este cambio. Así que, gente, pierdan el miedo, de pedirles Claro. el CV
o su tarjeta de formación, claro. A los terapeutas. Nosotros siempre mandamos la tarjeta de presentación y formación. Y aunque no nos la piden. Claro, pero hay mucha gente que a veces todavía tiene ese tabú, ese miedo, ¿no? De que ay, no le voy a preguntar, se va a ofender. No, al contrario. Igual y si se ofende, seguramente no es ahí. Es una mala señal. Exactamente. Algo dirá. Y ojo, no guiarnos a veces, y aquí ahí sí voy a tocar un poco de fibras sensibles, tenemos a veces este mito de entre más grande el terapeuta, más experto. No. Hoy les puedo decir. No necesariamente. No necesariamente. Claro. Exacto, no puedo generalizar. Pero creo que hay mucho muy bueno nuevo talento, ¿no? Gente que se está formando, gente que se está actualizando. Cada vez hay más y tengo el gusto de conocer muchas personas que bien jóvenes están como actualizando entre nosotros, por ejemplo. Jovencitos, unos niños. Pero no dejarnos guiar solo como por esta apariencia de, bueno, tiene 25 años ejerciendo psicoterapia, yo dudaría, ¿no? Hay que, y no por los años, sino, insisto, notar la actualización que tiene nuestro terapeuta. Y ¿sabes qué otra cosa, Mari, yo añadiría, de la cual también no fiarse tanto? Que mientras más cosas atiendan, no es que es mejor. Claro. Porque a veces vemos, o a mí me ha tocado ver algunos perfiles, por ejemplo, no sé, en las redes sociales que publican sus perfiles, que ponen terapia infantil, terapia familiar, terapia de pareja, terapia grupal, psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, biodecodificación, programación neurolingüística. Y constelaciones. Y constelaciones. Y también bailan. Entonces, sí, ¿no? También a la gente decirle que un terapeuta, o más bien, probablemente un mejor terapeuta es aquel que se especializa y trabaja como con una población o una cantidad de problemáticas más específicas, ¿no? Es como metáfora de la manguera, ¿no? Que mientras más alcanza, menos moja o menos riega. Entonces, hay veces, sobre todo yo lo he visto, digo, tal vez, incluso a lo mejor tal vez yo pase por ahí, pero en terapeutas o en psicólogos más bien, que acaban de egresar y quieren como dar esa imagen, ¿no? Entonces, ponen ahí una lista interminable de motivos de consulta que atender y probablemente no sea muy bien por ahí. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, la verdad es que yo, terapeutas buenos que conozco, a veces tienen muy claro y muy delimitado su área de trabajo, ¿no? y su población, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, y ustedes lo saben, yo no trabajo con niños. Empecé hace muchos años trabajando con niños, yo por formación he delimitado y ahora todos los niños, pues, a los terapeutas infantiles, ¿no? Entonces creo que esa es otra cosa y sobre todo para terminar, también los modelos terapéuticos, las terapias que trabajen sean basadas en evidencia científica. Completamente. ¿No? Porque no es que no funcionen los demás, ¿no? Hay muchos estudios y muchos ensayos críticos de que todo funciona, la famosa carrera del pájaro dodo, ¿no? Donde todos compiten y nadie pierde y nadie gana. Todo funciona, ok, sí, en mayor o menor medida, pero las terapias que tienen evidencia científica, que han demostrado el por qué y para qué funcionan, pueden tener un mayor índice de eficacia cuando las cosas no salen como se esperan, cuando el protocolo falla, ¿no? Entonces es eso. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, pues buscando revistas científicas, está la división 12 de la APA, que ahí viene el listado de terapias basadas en evidencia, y pues leer un poco más sobre esto, ¿no? Entonces yo daría como también esos tips. Y ahorita que decías, Iván, de el CB de atendemos todo, ¿no? Yo creo que a veces también es esta como necesidad de los terapeutas de, pues, el que llegue, ¿no? O sea, el que caiga, el que si es adulto, si es niño, si es, pero que vengan, ¿no? Sí, pero no es visualizar la mala práctica. No. Lo que digo es que justo, o sea... O incluso también la necesidad, porque bueno, ojo, ahorita estamos hablando de comunidad, pero hay comunidades, hay localidades en donde solo hay un psicólogo, ¿no? Y a lo mejor ese psicólogo tenga que atender toda esa población. Tampoco lo vamos a satanizar, pero bueno, siempre el mensaje es especialicémonos. Uh-huh. Preparémonos. Y busca, ¿no?, un especialista. Si está en tus Exactamente, si está en tus posibilidades y si puedes acceder a eso, lo mejor es buscar un especialista, ¿no? Si no, aquí es un poco, bueno, a lo que está a la disponibilidad, pero también es un poco que creo que los consultantes deberían, voy a decirlo así, como deberían exigirnos a los profesionales a prepararnos.
¿no? A saber qué es lo que se está haciendo con ellos. Otra cosa que puede ser también un tip es que yo en lo personal, y creo que todos en el equipo lo hacemos, informamos a nuestro consultante de qué estamos haciendo, qué tipo de terapia vamos a ocupar y por qué vamos a ocupar ese tipo de terapia, por qué te voy a atender yo, ¿no? Porque me ha tocado que, oye, ¿y qué terapia tenías? O ¿qué enfoque trabajaban contigo? No sé, nunca me dijeron. Y creo que esto es importante porque al ser parte de la salud, al área de la salud, tenemos que apegarnos al consentimiento informado. Todos los usuarios de un servicio de salud tienen derecho a estar informados de diagnósticos, contraindicaciones, beneficios y tratamiento claro. de lo que se está aplicando. Entonces creo que cuando un terapeuta se da el tiempo de explicártelo y de hacer el encuadre terapéutico también, porque eso es importante, una relación, cualquier tipo de relación significativa tiene que basarse en ciertas reglas para que pueda funcionar, ¿sabes? Y eso también es importante, pueden ser como indicadores de que vamos en buen camino, ¿no? Sí. Yo por último cerraría, a lo mejor aquí estamos, si escuchan este podcast y les incomodó, lo siento, pero es que alguien lo tiene que decir, pero bueno, no todos los psicólogos que tienen cédulas profesionales hacen buenas prácticas, hay que decirlo. Claro. Y peor aún, gente que no tiene cédulas profesionales y está ejerciendo práctica. Ojo, hay mucha gente joven que se está formando y que tiene muy buena madera para ser buen terapeuta y tal vez no cuenta con una cédula profesional aún. Bueno, también hay sus excepciones, no puedo decir que no, pero sí es importante, a veces nos guiamos como de, tiene cédula profesional, pues entonces la terapia con él. No, yo creo que todas las características que hemos dicho y compartido hoy, creo que pueden ser como un caminito, una pequeña guía. No nos guiemos solo, tú no irías a un médico solo porque sabes que tiene la especialidad, siempre preguntas, ¿no? Oye, y recomiéndame, ¿y qué tal? ¿Cómo te gustó? ¿Te trató? ¿Te funcionó el tratamiento? ¿Sale? Entonces, creo que las personas que nos escuchan como consultantes deben también traspasar esa barrera del miedo, ¿no? Se les invita a traspasar esa barrera del miedo donde pregunten, ¿no? A mí me encanta que mis consultantes me pregunten, ¿no? Oye, ¿y esto para qué? ¿Esto por qué? Y ese, como dice Omar, es un derecho, el deber de informarles por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en terapia, ¿no? Entonces, pues, datos curiosos, tanto para los que están iniciando esta labor de la terapia, de la psicología, y apeguémonos cada vez más en estas prácticas a la evidencia científica, como decía Omar, ¿no? Y pues bueno, es a lo que yo invitaría a la gente que nos escucha. ¿Cómo ves, Grace? ¿Hacemos un capítulo 2? Sí, yo creo que sí. Sí queda todavía bastante información, ¿no? Por compartir, pero lo hablábamos también, o sea, la idea no era como, bueno, todo hoy, ¿no? Claro. No pasa nada, yo creo que el episodio 3 era parte 2 y muchas gracias. También si tienen preguntas, si tienen comentarios, pues también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y también lo podemos ir comentando. Pues muchas gracias. ¿Algo más, Iván? ¿Algo más? No. Continuamos. No. Esta plática continuará. Continuará. Y pues un gusto compartir siempre con ustedes porque creo que hemos estado de los dos lados, ¿no? Creo que sí, hablo por los tres. Hemos estado del lado del sillón del terapeuta y también del sillón del consultante, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por sus experiencias, chicos, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Bienvenidos a El Arte del Cambio, un podcast en donde hablaremos de psicología seria de una manera no tan seria. Acompáñanos a explorar temas actuales y relevantes de la mano de nuestros profesionales, donde compartiremos herramientas de bienestar para tu día a día. Prepárate para iniciar un viaje de autoconocimiento, en donde cada episodio habrá oportunidad de crecer, aprender y sobre todo, cambiar.